vamos a empezar con las coberturas del tabernáculo. Gloria a Dios. Esto de las coberturas va a estar pero muy interesante. ¿Qué le parece si oramos un momento para entrar a la palabra? Amado Dios, gracias. Una noche más venimos a presentarnos delante de tu presencia, sabiendo que tú escudriñas el corazón, conoces nuestra intención y sobre eso seremos juzgados, Señor. Pero también entendemos que somos justificados a través de la sangre de Jesucristo. Gracias por un tiempo hermoso de enseñanza de la palabra. Gracias porque venimos a aprender, a crecer, a compartir, Señor, que es parte del legado que tú dejaste para nosotros cuando estuviste con nosotros en la tierra. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hoy entramos entonces casi que en la recta final del estudio del tabernáculo. Ya estamos entrando propiamente al tabernáculo. Y hoy vamos a tocar el tema de las coberturas. Diga conmigo, las coberturas. ¿Qué es una cobertura? Alguien que me pueda ayudar. ¿Qué es una cobertura? Como una protección, algo que está sobre algo, ¿sí? Muy bien, gracias. Acompáñeme por favor al libro de Éxodo. Vamos al capítulo 26 y vamos a leer la base bíblica de esta lección de hoy, de este capítulo. 26 del 1 al 14, leo en la Reina Valera 60, dice: harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa. La longitud de una cortina de 28 codos, la altura de la misma cortina de 4 codos, todas las cortinas tendrán una misma medida. 5 cortinas estarán unidas una con la otra y las otras 5 cortinas unidas una con la otra. Y harás lazadas de azul en la orilla de la última cortina de la primera unión, lo mismo harás en la orilla de la cortina de la segunda unión. 50 lazadas harás en la primera cortina y 50 lazadas harás en la orilla de la cortina que está en la segunda unión. Las lazadas estarán contrapuestas la una a la otra. Harás también 50 corchetes de oro, con los cuales enlazarás las cortinas la una con la otra y se formará un tabernáculo. Harás asimismo cortinas de pelo de cabra para una cubierta sobre el tabernáculo, 11 cortinas harás. La longitud de cada cortina será de 30 codos y la anchura de cada cortina de 4 codos. Una misma medida tendrán las 11 cortinas. Y unirás 5 cortinas aparte y las otras 6 cortinas aparte, y doblarás la sexta cortina en el frente del tabernáculo. Y harás 50 lazadas en la orilla de la cortina al borde de la unión y 50 lazadas en la orilla de la cortina de la segunda unión. Harás asimismo 50 corchetes de bronce, los cuales meterás por las lazadas y enlazarás las uniones para que se haga una sola cubierta. Y la parte que sobra en las cortinas de la tienda, la mitad de la cortina que sobra, colgará a espaldas del tabernáculo. Y un codo de un lado y otro codo del otro lado, que sobra a lo largo de las cortinas de la tienda, colgará sobre los lados del tabernáculo a un lado y al otro para cubrirlo. Harás también a la tienda una cubierta de pieles de carneros teñidas de rojo y una cubierta de pieles de tejones encima. Note cómo hay todo un esquema y una muy detallada mención de esta cobertura. Estas no son cortinas, sino que son coberturas o cubiertas. Y al final en el verso 14 solamente dice: y harás también una cubierta de piel de carnero teñida de rojo y una de piel de tejón. Pero de la cobertura principal o de la cubierta principal hay todo un detalle, ¿sí? Entonces vamos a ir entrando poco a poco en la revelación de lo que esto significa. Tal vez si me ayudas, Joe, y ponemos esa es la imagen. Vamos a comenzar de afuera hacia adentro o de arriba hacia abajo, ¿sí? Esas que usted está viendo ahí en pantalla son las 4 coberturas. Está la cobertura de piel de tejón, la cobertura de piel de cabra, carnero pues, teñida de rojo. Sigue otra cobertura más, ¿verdad?, que es la de pelo de cabra, y la última cobertura,
que es la que viene de rojo, carmesí, púrpura, lino torcido, que viene con querubines hechos, ¿sí? Importante entonces el orden. Este orden tiene mucha importancia para nosotros. Son 4 cortinas. Estas 4 cortinas nos hablan de la plenitud de la tierra. Número 4 nos habla de la tierra. Quiere decir que la cobertura de Dios está sobre la tierra. ¿Sí? Es una cortina que cubre por completo la tierra. Número 4 es el número de la tierra, ¿sí? Es importante que eso lo tengamos muy, pero muy claro. Éxodo 36:19 dice en la versión Reina Valera: e hizo para la tienda una cubierta de pieles de carneros teñidas de rojo y otra cubierta de pieles de tejones encima. Vamos a hablar un poquito sobre la piel de tejón. Esta primera piel, recuerden que estamos hablando de la cobertura más externa hacia la más interna. Esta primera cobertura nos va a hablar de Cristo en función de la revelación de su humanidad. Ahora, note esto es importante. El tabernáculo no tiene techo, tiene cubiertas. Porque el tabernáculo no es un edificio en sí mismo. Porque Dios no habita en templos hechos por manos de hombre, dice la palabra. Esta cobertura tiene algo que ver de suma importancia con la revelación profética de lo que Dios hace con nosotros. Cada ministro del Evangelio, cada hijo de Dios, cada persona que le entrega su corazón a Cristo, tiene una cobertura sobre sí dada por Dios. No tiene un techo creado por manos de hombre, tiene una cobertura. ¿Me sigues acá? El profeta tiene un manto que lo caracteriza. El apóstol tiene un manto que le caracteriza. Cada uno de los 5 ministerios tiene un manto que le caracteriza. De eso nos habla la cubierta del tabernáculo. El tabernáculo en sí mismo es la visión más clara de la persona entregada a Cristo. Entre más adentro vayamos, más adentro de nuestro ser interior estamos tocando. Lugar santo y lugar santísimo están dentro de nosotros, pero fuera de ello, cada una de estas coberturas nos va dando algo y un significado especial que vamos a ver más adelante. La primera, y no necesariamente la más importante, hablando, cuando me refiero a la primera, me refiero a la piel de tejón, la cubierta más externa. No es que sea en sí la más importante, pero es la más gruesa, es la más dura y tiene una razón de estar ahí. Es la que impide que las inclemencias del tiempo entren dentro del tabernáculo. Vamos a ver, el tabernáculo era un lugar donde al morar la presencia de Dios no podía entrar cualquier cosa del ambiente, del exterior. Si había una tormenta de arena, no podía entrar al tabernáculo. Si caía lluvia, por ejemplo, no podía entrar al tabernáculo. Me doy a entender, era un lugar que debía permanecer aislado. La razón por la cual la primer cobertura que vamos a ver hoy es la de piel de tejón, es porque tiene que ver con el grosor y la utilidad de ese grosor. Dice la palabra del Señor que nosotros debemos tener, y es una aplicación profética, frente de pedernal. Y el apóstol Pablo nos orienta y nos dice que nosotros debemos cubrirnos de la armadura de Cristo para que los dardos de fuego del maligno no puedan entrar sobre nosotros. De esto nos habla esta cobertura. Lo que la gente ve de nosotros no tiene que ser necesariamente agradable. La gente no tiene que mirar en nosotros algo hermoso, algo de qué jactarnos, pero debe ser lo suficientemente resistente para impedir que lo que el mundo nos quiera tirar o lanzar a nosotros entre de manera que toque lo que Dios ha puesto dentro de nosotros. Esta cobertura de piel de tejón, que hay cierta discrepancia sobre esto del tejón,
porque algunos dicen que es tejón del desierto, otros dicen que por la cercanía con el Mediterráneo, y porque en esos tiempos, hace ya muchos siglos atrás, parece que en el Mediterráneo había una especie de foca. Entonces que esta piel tiene que ver con piel de foca. Sin importar cuál era el animal del cual se obtenía esta piel, es claro que era una piel grisácea, porque eso sí se tiene, constancia, una piel grisácea. No era una piel bonita, detallada, hermosa, acabada. Era una piel gruesa, tosca, porque cumplía una función. Y la función es impedir que lo de afuera llegue a tocar lo que hay dentro. Lo primero que nos enseña esto a nosotros como hijos de Dios, a través de la persona de Cristo, es que cuando Él nos cubre, nos da la capacidad de tener delante de nosotros una cobertura de tal manera que el enemigo no nos pueda tocar. Y si nos toca, es porque no está la cobertura. Si el enemigo puede entrar a nuestra vida, es porque no está la piel de tejón. Porque por la piel de tejón no entra nada. ¿Me doy a entender? Puede llover, puede caer lo que sea, puede tratar de entrar lo que sea, que esa piel es lo suficientemente fuerte para impedir que lo que está dentro sea tocado. ¿Por qué? Porque lo que está dentro es Dios. Y a Dios nada lo puede tocar. Entonces, importante es para nosotros comprender que debemos ser para el mundo no atractivos, pero sí resistentes. Tenemos que aprender a decirle no al mundo cuando venga con engaños, cuando venga con seducción, cuando venga con algunos intereses para con nosotros, cuando quiera tratar de llegar, porque el objetivo del diablo no es en ningún caso tocar a Dios, porque no puede. Él quiere desestabilizarte a ti para que tú te separes, y una vez separado, Él te puede tocar. Él necesita sacarte a ti del entorno, alejarte a ti de esa de esa cobertura protectora, alejarte a ti de la presencia, porque una vez lejos es cuando te toca. Si tú estás cerca, si la presencia de Dios es fuerte en ti, como dice la palabra, el fuego del don de Dios está fuerte en nosotros, está avivado, hay algo de Dios maravilloso en nosotros, el diablo no nos puede tocar. Y esa piel de tejón nos habla de separación entre el mundo o lo profano y lo santo. Usted y yo somos el tabernáculo de Dios. Y tenemos que aprender a dimensionarnos de esa forma. Somos el tabernáculo de Dios, dice la palabra. ¿O ignoran ustedes que son el tabernáculo de Dios y la presencia de Dios habita en ustedes? Entonces nosotros somos el tabernáculo de Dios. La presencia mora en nosotros, ya no en un espacio, ya no en cuatro paredes, por decirlo así. Y la cobertura habla de cosas que Dios pone con propósito. Cada cosa que Dios pone para cubrir ese tabernáculo, lo hace con propósito. Y entre más adentro vaya la cobertura, más santo es y más preciado es. Entonces es importante. Esta primera cobertura la menciona Ezequiel también en el capítulo 16 y verso 10. Quiero leerlo para usted. Dice: y te vestí de bordado, dice Ezequiel, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. Vea qué interesante, porque Ezequiel dice te calcé de tejón. ¿Por qué? Porque otra de las características de esta piel, sea tejón, sea foca, no importa, pero dice tejón, nos quedamos con tejón, es la durabilidad. Pasa el tiempo, no se añeja, no se rompe, no es como los materiales de hoy. El hule se parte. No es de esos materiales modernos. Tú puedes pasar por encima de eso. Dice la palabra del Señor que mientras estuvo Israel en el desierto, su calzado no envejeció, ni su ropa se desgastó. ¿Por qué? Porque los cubrió
Dios. Mientras Dios sea tu cobertura, a ti nada te puede tocar. Y de esto nos habla la piel de tejón. Mientras Dios sea nuestra cobertura, nada nos puede tocar. Esta cobertura se cree, pues, como les mencioné, que tenía un gris azulado como color, opaco, cero atractivo. Y la intención es que las personas que pasaran cerca de ese lugar miraran esa piel y no miraran lo que hay dentro. Lo valioso está dentro, no afuera. Lo valioso es lo que yo porto, no lo que yo muestro. Hoy pareciera que es al revés, como que más bien nosotros tenemos que brillar para el mundo y luchamos por ser atractivos y que la gente nos vea bien y nuestra imagen, y no, es la imagen de Cristo. Cristo es lo que tienen que ver en nosotros, no a mí. En el momento en que me ven a mí, yo me robo la gloria. Entonces, ¿cómo es? Para a Dios sea la gloria y a mí la vanagloria, dicen algunos por ahí. Es lo que muchos piensan, pareciera, porque tratan de expresar y de brillar más de lo que deben brillar. Lo que había dentro del tabernáculo, aproximadamente al precio de hoy, si le pusiéramos una suma, estamos hablando de más o menos $1,500,000. Esto costaba el tabernáculo, lo que había dentro del tabernáculo, el mobiliario, todo el tabernáculo en sí mismo, todo, el cajoncito, ¿sí? Aproximadamente $1,500,000. Entonces había una intención en que la primera piel, la visible, fuera de piel de tejón. Y es que nadie vea lo que hay dentro, para que nadie codicie lo que está dentro. Entonces cualquiera pasa, ve esa cobertura y dice, no, no me es atractivo lo que hay ahí. Si no es atractivo, no lo quiero tocar. Y de eso se trata, de que el enemigo no vea el atractivo, que no te toque. Tú sabes lo que portas, tú sabes lo que llevas dentro. Amén. Dígame, para creerle que usted sabe lo que lleva dentro. Lo que llevamos dentro vale más de lo que imaginamos. Ahora bien, esta cobertura nos habla de una característica muy especial de la persona de Cristo, y es su humildad, su apariencia, la forma en la que la gente lo veía. Por supuesto que muchos entendían que Jesús es el Hijo de Dios y todo lo demás, pero cuando veían a Jesús, no veían a alguien pomposo, no miraban a alguien que se jactaba como los fariseos. ¿Cuál era la crítica tal vez más constante que Jesús en algún momento hacía hacia los fariseos? Les decía, ustedes que visten para que todos los vean. El fariseo tenía la costumbre, por su soberbia, por su orgullo, de vestirse en forma suntuosa. Eso significa derrochar todo el dinero que podían en comprar vestidos, comprar telas, para que cuando ellos caminaban por las calles, nadie tuviera que mirar a otro lado excepto su vestuario. Y cuando el fariseo pasaba, todo el mundo sabía quién era, porque entre más alto era su rango, más suntuosa era su ropa. No es lo mismo alguien que enseñaba en una sinagoga y en un barrio al sacerdote o jefe del Sanedrín. No era la misma ropa. ¿Por qué? Porque cada peldaño que subían hacían una majestuosidad con su ropa. ¿Sí? Bueno, esto lo vimos y lo hemos aprendido también a través de los años en la iglesia tradicional. Cómo hay una majestuosidad en los ropajes de los sacerdotes, bordados en oro y de lino y no sé qué y esto. Y entre más alto el rango, más cara es la ropa. Bueno, ¿por qué? Porque invertimos la cobertura y terminamos cubriéndonos con aquello que hay en nuestro corazón. Recuerde esto y escúchelo muy bien y entienda esto muy bien. Cuando el hombre cae en pecado en Edén, ¿qué hace el hombre?
cuando se ve que está desnudo? ¿Qué hace el hombre? Aparte de tener miedo y todo eso, ¿qué hace el hombre? ¿Con qué se cubre? ¿Quién le enseñó a él que las hojas servían para cubrirse si él nunca había tenido ropa? Esa no se la había preguntado, ¿verdad? Es que a veces leemos la Biblia de corrido. ¿Quién le enseñó al hombre que las hojas servían para cubrirse? Y la pregunta, ¿y qué se cubrió? ¿Qué vio que le dio tanta vergüenza? Que se cubrió. Porque la tradición nos enseña que se pusieron taparrabos. Y uno ve como a Tarzán, ¿verdad? Y a Jane, los ve uno. Tapaditos en las partes así. ¿Quién dice que se taparon ahí? ¿Quién dice que se taparon las partes nobles? ¿Quién dice eso? ¿De dónde sacan eso? En ningún lugar de la Escritura dice eso. Porque cuando ellos pierden su esencia, recuerde que ellos siempre se vieron desnudos, pero nunca tuvieron problema con eso. Ellos no sabían qué era bueno, qué era malo. No era un problema moral lo que tenían ellos. Cuando ellos se desligan de la presencia, lo que pierden es la gloria que había en ellos. Y ellos, el brillo que tenían, el brillo de Dios que había en ellos, ya no está. Están opacos. Entonces ellos se tapan todo el cuerpo. Ellos se cubren de hojas. Porque ya no brillan. Ya su piel no es la misma. Ya sus brazos no destellan la gloria que había. ¿Me doy a entender? Ya no destellan. Entonces ellos se cubren todos. No es que se cubrieron arriba y abajo. No, es que se cubren todos. Pero escuche esto. Dice que ellos buscan hojas de higuera para cubrirse. Ellos se cubren de acuerdo a lo que ellos creen que les va a servir para cubrirse. Pero Dios interviene y les dice: ustedes no se van a cubrir de lo que ustedes creen, porque ustedes no saben de qué se están cubriendo. Ustedes no tienen ninguna noción de lo que es una cobertura. Ustedes no saben que las hojas que cortaron se les van a secar en 2 días. Ustedes no saben nada del mundo. ¿Me doy a entender? ¿Qué hace Dios entonces? Dice que toma piel de un animal y les hace una vestidura. Por supuesto que aquí estamos hablando de un esquema de salvación. Estamos hablando ya de la manifestación profética del Mesías Redentor, ¿sí? Pero Dios, ¿qué hace? Les da una cobertura ¿de qué? De piel. ¿Qué es lo que hay en el tabernáculo? ¿Una cobertura de qué? De piel. ¿Me doy a entender? Porque no es lo que yo me quiero poner, es lo que Dios sabe que yo necesito ponerme. Y esa cobertura de piel de tejón, al hablarnos de la humanidad de Cristo, nos revela su humildad, su servicio, que aún dice la palabra, siendo hijo de Dios, no tuvo ningún inconveniente en despojarse de esa gloria y volverse como un servidor, no un esclavo, un servidor. Y en humildad él aceptó lo que tenía que hacer, aceptó el trabajo que debía hacer y caminó con eso y nos enseñó a nosotros a ser humildes. No todo lo hemos aprendido. A mí me falta montones para eso. Pero él nos enseñó ese camino de humildad, haciéndonos entender que lo valioso no es lo que yo creo que es valioso, sino lo que yo porto dentro de mí. Eso es lo realmente valioso. Porque lo importante es llevar a las personas a enfocarse en el Dios que portamos y no en quien porta a Dios. A la gente no le interesa quién soy yo, le interesa a quién llevo yo conmigo. Ese es el sentido de la salvación, presentarte a alguien más grande que yo. Yo solo soy el medio, soy el mecanismo, soy la persona que acerca a Dios a las personas. Cada uno de nosotros somos esa persona.
Y el que tiene que brillar siempre debe ser el Señor. La segunda cobertura, déjame ver si la podemos pasar. ¿No? ¿Me ayudas tú, Joa, por favor? Eso, gracias. Esta segunda cobertura, en 26:14 de Éxodo leímos que había que hacer una cubierta de piel de carnero teñida de rojo. Y usted ya sabe qué significa una piel teñida de rojo. ¿Qué significa? ¿Ah? Sí, sangre. Deme el significado de eso. O sea, sangre, rojo, ok. Pero, y el maestro se quedó así, los músicos no tocaron, ¿verdad? Mis amados, yo necesito que usted esté tomando notas y que usted esté escuchando los audios y que usted esté aprendiendo. Porque de lo contrario estamos perdiendo el tiempo. Tiene que aprender, no batear. Amén. Esto es para que usted estudie, no para que usted me oiga a mí que yo sé, porque yo sé. Pero no se trata de que usted sepa que yo sé. Yo quiero que usted sepa. Amén. Porque esto es importante, nos habla de quién y de qué somos nosotros en Dios. Por favor, entonces, estudie. Esto nos habla de redención, la sangre del Cordero de Dios derramada en la cruz del Calvario. ¿Sí? Pero quiero enfocarme un momentito en el carnero, porque no dice que es piel de oveja, no dice que es piel de cordero, dice que es piel de carnero. Y esto tiene algo importante para nosotros. ¿Por qué escogió piel de carnero? Bueno, ¿qué es el carnero? Es el macho de los ovinos o el macho de las ovejas, ¿sí? No es el cabro, ese es de las cabras. De las ovejas el macho es el carnero, el que tiene los cuernos, ¿verdad? Es el carnero. Ahora, en la escritura proféticamente, el carnero nos habla de sustitución. Apréndase esto. Estos son estos términos que usted necesita tener muy claros. El carnero en la escritura nos habla de sustitución. Póngame atención acá. Dice Génesis 22:13: entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. ¿Qué fue lo que vio Abraham detrás, a sus espaldas? Diga fuerte, ¿qué vio? Un carnero. ¿Qué iba a pasar previo a que Abraham viera ese carnero? Abraham tenía a su hijo en el altar y lo iba a sacrificar. Dios interviene, envía un ángel, un mensajero, y le dice: no, detente ahí. Pero Dios no le dice que hay un carnero atrás. Dios no le dice en ningún momento a Abraham: Abraham, vuélvete para que veas el carnero que está. No. Oiga bien esto. Hay algunos que piensan que el carnero siempre estuvo ahí, trabado. Vamos a ver. Si yo estoy haciendo algo aquí, lo que sea que estoy haciendo, y a unos pocos metros hay un animal atrapado en un arbusto, ¿usted cree que el animal se va a quedar quedito viéndome a mí aquí? Él va a querer soltarse, él va a querer irse. Entonces, sería un poquito extraño decir que Abraham nunca vio al carnero, a no ser que hubiese ocurrido una experiencia milagrosa y que Dios lo hubiera puesto ahí después lo hubiese hecho aparecer. Pero algunos estudiosos de la palabra dicen que cuando Abraham llega a ese lugar, el carnero está ahí, pero Abraham no lo toma porque Dios no le dijo que entregara un carnero, le pidió a su hijo. Escuche el nivel de la prueba. Dios le dice a Abraham, cuando está en su casa, en su tienda: toma a Isaac, tu hijo, a quien amas, y llévalo al monte que yo te digo y ofrécelo ahí en sacrificio.
Abraham camina 3 días, ¿sí? Camina 3 días. Va sin objeto del sacrificio normal. No lleva un cordero, no lleva nada. ¿A quién lleva? Es a su hijo. Lleva la leña, lleva el fuego, mas no lleva nada para el sacrificio, ¿sí? Llegando al monte, dice que Abraham toma a su hijo y lo pone sobre el altar. Papá, ¿dónde está lo del sacrificio? Dios se va a proveer a sí mismo del sacrificio, es lo que dice la Escritura. Es probable, dicen estos estudiosos, que el nivel de la prueba de Abraham hacia su fe fue tal que el carnero siempre estuvo ahí. Abraham lo miró y Abraham pudo pensar que Dios había puesto el carnero ahí, habiendo cambiado de opinión para que no entregara a su hijo. Pero como Dios nunca se lo dijo, siguió adelante con el sacrificio de Isaac. Vea el nivel de compromiso de un hombre. ¿Qué haría usted? Dios le dice, tráeme a tu hijo, usted lo lleva al lugar del sacrificio y llegando al lugar del sacrificio se encuentra un animal para sacrificar y usted sabe que puede usarlo. Más de uno de nosotros, mire, ni la reza. Agarra el carnero y chuletas. Y decimos, Dios me lo puso aquí. Dios se proveyó de un carnero, ya no tengo que entregar mi hijo. ¿No es eso lo que hacemos cada vez que Dios nos pide nuestro Isaac? Cada vez que Dios nos pide algo que nos duele, no buscamos a ver si habrá un carnerito por ahí para entregarle en vez del Isaac que me está pidiendo hace rato. El nivel de prueba que recibió Abraham fue tal que pudo haber estado ahí, pero es hasta que él escucha la voz de Dios cuando él dice, una vez que recibe, no toques al muchacho, dice la palabra, entonces Abraham alza los ojos y mira a su espalda. Entonces ahora sí mira el carnero con ojos de víctima. El carnero siempre estuvo ahí, pero Dios no le pidió un carnero, le pidió un Isaac. ¿Está conmigo? ¿Usted me está captando lo que le estoy enseñando? Esto es muy fuerte. El carnero siempre estuvo ahí, pero Dios no le pidió un carnero, le pidió un Isaac. Y él estaba dispuesto a dejar el carnero ahí pegado, que si quiere irse se vaya. Él no me pidió un carnero y yo no puedo retener a mi Isaac porque él me lo pidió. Pero cuando Dios le dice, no toques al muchacho, escúcheme, Dios tampoco le pide el carnero. El sacrificio ya no se hace. Dios le dijo, no toques a Isaac, ¿cierto? No toques a Isaac. No le pidió el carnero, no le dijo, hágame otro sacrificio. No le dijo nada. ¿Qué hace Abraham? Es tanto el amor y el agradecimiento que él tiene, que hace el acto profético que hablará del Mesías redentor. Mira al carnero, mira al indefenso, mira a aquel que va a tomar el lugar de su hijo, lo toma y lo ofrece como sacrificio. Por eso el carnero es sustitución, sustituye al que debería haber muerto. Jesús en la cruz del Calvario se volvió nuestro sustituto. Él murió por nosotros en la cruz, debiendo ser nosotros los que debíamos morir. Él tomó ese sacrificio, no se rehusó, no huyó. ¿Me doy a entender? ¿Sí está quedando claro? No quiero complicarlo, quiero más bien darle a usted revelación sobre esto. Hay una tercera cobertura, y es la cobertura de pelo de cabras. Ahora sí, es la cobertura que habíamos puesto hace un momento. Recuerde que vamos de afuera hacia adentro. Entonces, ¿qué tenemos afuera?
Cobertura de piel ¿de qué? De tejón. Y eso nos habla de de humildad, de protección, de todo eso, ¿verdad? De eso nos habla. Resistencia. La segunda es de piel de carnero teñida de rojo. Es importantísimo, no solo que sea de carnero, sino teñida de rojo. Esto habla de redención y sustitución. Redención y sustitución, ¿sí? Entonces, después de la cobertura que hay sobre nosotros, de humildad, la cobertura que hay de nosotros de servicio, la cobertura que hay en nosotros, esa gruesa cobertura que nos separa del mundo, hay una redención en nosotros. Y esa cobertura de piel de carnero tenía un costo, pero no se iguala a la cobertura que vamos a ver, la de pelo de cabras. Esta es una cobertura que nos habla de su humanidad. Esta cobertura, mis amados, no eran pieles peludas. ¿Sí? O sea, no era destazar la cabra y poner las pieles ahí peludas. No, el pelo solamente. Con el pelo de las cabras, vimos anteriormente que se hacía una tela. ¿Cómo se llama esa tela? Cashmere. El cashmere. Cachemira, cashmere. Suena más bonito así, cashmere, ¿verdad? El cashmere. Es decir, la cobertura que sigue es una cobertura especial, porque se hace con el pelo más fino de la cabra. Se teje y se va haciendo el hilo y se hace una cobertura hermosa. Ya aquí estamos hablando de un valor distinto y estamos hablando de algo lindo. Esto tiene que ver con nuestra alma. Tiene que ser hermosa. Tiene que ser un alma buena. ¿Sí? Esto es importante que lo sepamos. Ahora, escuche esto. De estas cortinas había 11. De estas cortinas específicamente había 11. 11, vamos a ver un poquitito de números. El número 11 está compuesto por la suma del número 5 y el número 6, ¿verdad? 6 y 5, 11. Estamos bien, ¿verdad? Matemáticas. No hay problema con eso. 6 y 5 son 11. Ahora, escuche bien esto. El número 5 nos habla de la gracia de Dios. Número 5 es el número de la gracia. Y el número 6 nos habla del hombre, es el número del hombre. En otras palabras, estamos hablando de la gracia de Dios que fue manifestada al hombre. La gracia de Dios viene sobre nosotros, sobre nuestra alma, sobre nuestro ser interior. Por eso esa cobertura debía estar ahí y debía ser tan especial, porque habla de la gracia del Señor. ¿Sí? La gracia de Dios manifestada al hombre a través de Jesús. ¿Ok? Ahora note esto. Las cortinas debían tener 30 codos de largo y 4 codos de ancho. 30 nos vuelve a hablar de los números 5 y 6, solo que no en una suma, sino en una multiplicación. ¿Sí? 5 por 6. Uy, se quedaron así como... Es que yo no me sé la del 5, yo me sé la del 6, dice. 5 por 6, 30, correcto. ¿Verdad? 5 más 6, 11. 5 por 6, 30. Pero son los mismos números. La misma gracia manifestada al hombre. Es el resultado de la humanidad sacrificial de Cristo.
para con nosotros. Es Cristo Jesús enviado a la tierra para manifestar esa gracia sobre nosotros a través de su sacrificio. Y esto es el centro del mensaje de Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ¿qué hizo? Dio a su Hijo, ¿sí? Eso es gracia. Esa es la gracia. Ahora, 5 de esas cortinas tenían que ponerse juntas y luego otras 5 tenían que juntarse. Eran 5 cortinas hechas y 5 cortinas hechas. Y tenían que juntarse. Pero dice también que había una sexta. Y que era como un sobrante, digámoslo así. Dice, 5 cortinas de un lado, 5 cortinas del otro, y la sexta caerá al frente del tabernáculo. Es lo que dice el pasaje, ¿verdad? 5 de un lado, 5 del otro. Se juntan todas y la sexta cae al frente. ¿De cuánto hablamos ahí? 5 y 5 y una 11. Eso tiene que ver con esa gracia. Pero escuche esto. El hecho de que esa cortina caiga al frente tiene que ver con la doble porción de la justicia de Dios a través de la muerte y resurrección de Cristo. Recuerde usted que el número 5, que el número 10 nos habla de justicia. Recuerda, ¿verdad? Es el número de la ley, nos habla de justicia. Yo sé que esto es un poquito más complejo, esta parte sí es más enredadilla, ¿verdad? No es lo mismo multiplicarlo que interpretarlo. Vamos a ver cómo nos va. Tenemos 10 cortinas, justicia, plena justicia, ¿verdad? La plenitud de la justicia. Esa la tenemos clara. Pero hay una cortina más, la que nos suma 11. Esa cortina número 11 nos habla de un Cristo resucitado y que está, dice, al frente del tabernáculo. Eso significa que sigue siendo puerta de acceso a través de su resurrección para el lugar santo. Esa justicia plena en Jesucristo nos da el espacio para entrar al lugar santo. ¿Sí? Después usted escucha el tema y le va sacando los detalles. Cada sección de las 5 cortinas dice que debía unirse a la sexta, ¿verdad? 5 aquí, 5 aquí, la sexta en el centro, se unen y hacen las 11 cortinas. Pero dice que tenían que unirse a través de 50 lazadas, 50 lacitos, ¿verdad? No eran 49, no eran 35, eran 50 lacitos. Como decir, voy a ponerle un ejemplo nada más para que nos entendamos, hacerle ojetes a las cortinas y pasarles unas lazadas, pero tenían que ser 50. No podían ser más, no podían ser menos. El 50 es el número del Pentecostés. Nos habla del Espíritu Santo. El único que nos puede unir a la gracia divina es el Espíritu Santo. Entonces, esas lazadas nos hablan del descenso, la venida del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, la cortina se une con Cristo. Nos hace uno con Cristo. ¿Me doy a entender? Si no fuera por estas cortinas, por estos, vamos a ver, cada una de estas cortinas, estoy ubicándome acá en el tema para hacérselo más sencillo, cada una de estas cortinas tenía que unirse por corchetes. ¿Usted sabe qué son corchetes? Son como decir los ojetillos de metal que se le ponen a las mantas, que es lo que se jala, ¿verdad? Para que no se rompa. Ok, esos corchetes, esos corchetitos, es lo que hace que la lazada
junte y no rompa, porque se hace en el corchete. Estos corchetes, dice la palabra, que tenían que estar hechos de bronce, cobre, lo que nosotros hemos entendido. ¿Por qué? ¿Qué significa el cobre? Recuerda que el cobre significa sufrimiento. Es decir, si no había muerte de Cristo, no había espíritu. Para que el Espíritu Santo viniera, Cristo tenía que partir. Y la redención es por Cristo. La redención no es por el Espíritu Santo, la redención es por Cristo. El Espíritu Santo es el resultado posterior de la redención a través de Jesucristo. ¿Me explico? Entonces, estos corchetes que unen las cortinas nos habla de juicio, nos habla del sufrimiento, nos habla de que Cristo es la unión, es el que media, ¿sí? Por eso es que nosotros debemos estar juntos en Dios. 5 cortinas y 6 cortinas. Dios, el hombre, unidos por corchetes, unidos a través de Jesucristo, a través del Espíritu Santo. La cortina tiene que estar junta para que la gracia sea manifiesta. Nadie puede estar bajo gracia si no está unido a Cristo. Nadie puede estar bajo la gracia si no está unido a Cristo. Esa fórmula es totalmente indivisible. Por eso son 6 cortinas y 5 cortinas. Dios y el hombre unidos por el sacrificio de Cristo, representado en los corchetes de bronce, a través del Espíritu Santo de Dios. Los 50, el número 50, la cantidad de corchetes. ¿Me doy a entender? Espero que sí. Hay que repasar. Hoy es una de las lecciones más complejas. Lo reconozco porque sí, hoy es complejo. Hoy vamos a salir soñando con números, ¿verdad? El número que le dé para el viernes. Sí, hoy salimos de verdad así, wow, esto es importante, ¿ok? Esto es importante. Ahora, hay unos sobrantes que dice la Escritura que tenía esta cortina, que salían a los lados, como de un codo, más o menos. El texto es bastante complicado, pero entonces, comprendamos esto, eran la medida exacta, 5 cortinas, una caía hacia el frente, ¿sí? ¿Verdad? Pero dice que a los lados sobraban codo. ¿Por qué sobra? Bueno, para hacerlo simple, porque la gracia de Dios es tan grande que no puede ser contenida. Eso es lo que significa ese sobrante. No es que sobra, es que es demasiado grande. ¿Me doy a entender? Eso es lo que significa que se salga por los dos lados, que es demasiado grande su gracia sobre nosotros. No se ajusta a una medida, es sobreabundante gracia. Vamos a ver la glorificación de su humanidad a través de la cuarta cortina. Dice, lino torcido, azul, púrpura y carmesí. Pongamos esa cortina, por favor. Pero esta tiene una particularidad. Dice, con querubines. Con querubines. Oiga esto, mi hermano, y sosténgase porque aquí sí vamos a hablar. Si esto estuvo, tal vez no profundo, estuvo enredado, esto no va a estar enredado, esto va a estar profundo. La cortina pudo ser de lino torcido, azul, púrpura, carmesí, y entendemos eso claramente porque ya vimos la puerta de acceso al atrio que tiene estos mismos colores y estas mismas características, y en realidad es lo mismo, ¿sí? Los colores son lo mismo y el entretejido es igual, pero esta tiene una característica, dice con querubines. ¿Por qué con querubines? ¿Por qué esta con querubines? ¿Alguien que se atreva, Mario? ¿Por protección? ¿Protección de qué? Del lugar santísimo. Ok, no está tan perdido. No, Mario, estamos bien. Protección. Vamos a entrar a conocer por qué esa protección. ¿Por qué querubines?
Vamos a ver, las otras cortinas no protegen. Veámoslo desde un punto de vista muy plano, ¿sí? Las otras cortinas protegen, ¿cierto? Porque la cuarta de colores y además con querubines. ¿Por qué querubines? Sí, protección. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a ir. Escuche esto. El primer capítulo de Ezequiel nos habla precisamente de la descripción y ministerio de los querubines. Y dice que estos querubines se encargan de impedir que el pecado accese o acceda a la presencia de Dios. Cuando el hombre peca en Edén y dice Dios, este nos jugó la vuelta, comió del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Si lo dejamos dentro, ¿qué va a hacer? Buscar el árbol de la vida y va a comer de él y vivir para siempre. ¿Qué hizo Dios a la puerta de Edén? ¿Qué puso? Un querubín. ¿Pudo haber puesto cualquier otro ángel? No, tenía que ser un querubín. ¿Quién era Satanás cuando estaba en el cielo? ¿Cómo le llama? Oh, querubín protector. Los querubines protegen la presencia de Dios. La razón de ser del querubín es proteger la presencia de Dios. Y dice la palabra que tienen 2 alas arriba, 2 alas abajo. Cuando veamos el arca de la alianza nos vamos a dar una figura más clara sobre esto. El querubín protege la justicia y protege la santidad. Protege el acceso o impide el acceso del pecado a la presencia de Dios. Es como un vallado. El querubín de Edén dice la palabra que tenía una espada en su mano. No solo era querubín, sino que tenía una espada. O sea, era todavía más, ¿verdad? Esto es importante. ¿Estamos bien hasta aquí? Estos querubines nos hablan de Jesús. Al querubín se le conoce como el carro de guerra de Dios. Y nos habla de Jesús a quien esperamos en su segunda venida para que venga a declarar lucha y venganza contra los pecadores. Este querubín nos está hablando de una posición de futuro de quién es Cristo, no del Cristo Redentor, sino del Mesías glorificado. Nos habla del Mesías glorificado, nos habla de Jesús cuando venga en gloria. El querubín es conocido como el carro de fuego de Dios. ¿Ok? En Ezequiel, usted lo puede leer en casa, Ezequiel 1 nos muestra unos carros y demás. Bueno, ahí estamos hablando de querubines. Jesús, en este aspecto profético, está representado como el carro de la ira de Dios. Cuando Jesús venga por segunda vez, Jesús no viene con amor. Jesús no viene en paz y Jesús no viene vestido de gracia. Jesús viene sentado sobre un caballo blanco, con una espada en su mano, una corona sobre su cabeza y con un nombre en su muslo que dice Rey de Reyes y Señor de Señores. Viene a luchar contra Satanás y contra todos sus seguidores aquí en la tierra. No viene en un plan de redención, viene en un plan de ataque, de justicia, de la venganza, de la ira de Dios desatada. Jesús se convierte en la ira de Dios desatada. Por eso los querubines nos hablan de Jesús. Y cuando hablamos la ira no estamos hablando de que se enojó. Estamos hablando del día de la terrible venganza de Dios contra el pecado. Ya no hay más allá.
con el que Jesús venga a pelear, ese está perdido. No hay oportunidad de salvación, no hay Espíritu Santo, no hay redención, no hay cruz de Cristo, no hay nada. Cuando Jesús venga en gloria, se abra el cielo y aparezca el Mesías sobre el caballo blanco, el que es de Dios y el que no es de Dios no es de Dios, y ahí no hay cómo. Ya el intercesor se bajó, el sumo sacerdote que dice Hebreos que tenemos, el abogado que tenemos para con el Padre en Jesucristo, ya no está. Ahora se montó en el caballo y viene a guerrear, viene a pelear. De eso nos hablan estos querubines. Después, cuando veamos el arca, usted se va a enterar de muchas cosas. De hecho, tengo aquí parte de un material, pero me parece que es muy pesado para tocarlo ahorita, ¿sí? Pero sí quiero mencionar algo que es sumamente importante. En la Escritura, vamos a ver, en la Escritura, si usted va al original, usted va a encontrar una frase. Cuando Dios da la orden para que los querubines sean hechos sobre el propiciatorio, sobre la tapa del arca, usted va a encontrar esa misma frase cuando Abraham intenta sacrificar a Isaac y aparece el carnero en esencia, el carnero aparece ahí en acción. Y es que la razón por la cual esos hechos se dan, dice el original, son a causa del acto traidor. Eso usted no lo encuentra en ninguna Biblia, tiene que ir al original. Dice, a causa del acto traidor. Vamos a ver. Abraham ofrece un carnero a causa del acto traidor. Dios ordena poner querubines sobre la tapa del arca a causa del acto traidor. ¿A qué cree usted que se refiere el acto traidor? Quiero ponerlo a pensar un poquitito. ¿A qué cree usted que se refiere el acto traidor? Voy a darle una pista. Oh, querubín protector. ¿Qué piensan ustedes? Piensen. Tómese su tiempo. Los querubines, vamos a poner un ejemplo, son como una puerta, ¿sí? Alrededor de la gloria de Dios. Para poder accesar la presencia, hay que pasar por querubines. Ellos son los que determinan quién entra y quién no entra, ¿cierto? Es la protección. Ahora, esos querubines no estaban en ese lugar al principio, porque al no haber pecado, no había razón. Si no hay pecado, no hay por qué proteger la gloria de Dios. ¿De qué la van a proteger? ¿De lo que quizás, posiblemente en algún momento aparezca? Eso no existe. ¿Cuándo aparecen los querubines como ese arsenal o esa cobertura o ese impedimento? Cuando Satanás, que es parte de esos querubines, leuda su corazón y es hallada maldad en él y accede al trono de Dios, porque él dice, seré como Dios. Entonces, evidentemente, usted conoce la historia, Satanás es lanzado de la presencia de Dios. Dice, yo te vi caer, yo te vi descender del cielo como un rayo, dice la palabra. Cuando él desciende, aparece la figura de los querubines como los protectores de la presencia. A eso se le llama el acto traidor. Lo que hizo Satanás estando en la presencia de Dios. Él tenía acceso de los pocos. A ver, los ángeles de Dios no entran a la presencia de Dios cuando quieren. Hay querubines. El que entra, si no tiene cita, no entra. ¿Ok? No es que hay trasiego así de que yo entro cuando quiera. No, hay querubines. ¿A qué viene? ¿Por qué viene?
a causa del acto traidor. Usted dirá, ¿qué desconfianza? Bueno, en nuestra forma humana de pensar, usemos ese término, ¿sí? Ojos que no ven, ¿verdad? Pongamos ese término, como una desconfianza. Los querubines están ahí, se volvieron un cerco protector de la presencia. No cualquiera va a entrar. ¿Por qué están ahí ahora? A causa del acto traidor. Para evitar que se levante otro como Satanás, hay un cerco. Por eso el arca tenía no uno, sino dos querubines. Y los dos querubines, dice, con dos alas cubrían su rostro y con dos alas cubrían sus pies. ¿Qué cubrían? La presencia. ¿Dónde estaba la presencia? Lo vamos a ver con el arca. Rápidamente dice que había un querubín a un lado, un querubín al otro. Y el Shekinah de Dios, la presencia, el brillo de Dios estaba en el centro. Era una luz que brillaba en ese lugar. Los dos querubines estaban postrados, cubriendo, protegiendo, no solo adorando, protegiendo. Esto es importante que lo entendamos, porque la posición de los querubines evidentemente habla de honra, porque no son querubines sobre Dios, son creación de Dios. Y no van a estar de frente o con mirada altiva. Ellos están postrados, pero están cumpliendo la función. Ellos cubren la presencia. ¿Por qué con Abraham también se llama el acto traidor? Porque la sustitución del carnero se da por lo que Satanás hizo. Si Satanás no peca en la presencia de Dios, Cristo no tiene que morir. Y por esa razón no era necesaria la salvación. Pero a causa del acto traidor, a causa de lo que Satanás hizo, tiene que haber una sustitución. Tuvo que haber un sustituto. ¿Me doy a entender? ¿Verdad que no está tan difícil? Estoy tratando de hacerlo muy simple. ¿Cuál es el acto traidor? La traición de Satanás en la corte celestial. Ese es el acto traidor. Cuando decimos a causa del acto traidor, ¿de qué estamos hablando? De lo que Satanás hizo en la corte del cielo. Entonces, a causa de eso, los querubines se vuelven una protección. Y usted los va a encontrar en la palabra protegiendo, cuidando, guardando. Ellos protegían, pero no necesariamente la presencia, porque no había nada que proteger. Se vuelven, entre comillas, y estoy parafraseando muchas cosas y tal vez usted dirá, pero me está hablando de supuestos. Es para que podamos comprender sin mucho peso. Se vuelven, como decir, la guardia personal de Dios. Son los que están ahí impidiendo el acceso. No cualquiera puede entrar. Hay querubines en ese lugar. Querubines, no hay otro tipo de ángel. Querubines. Usted va a encontrar en la palabra que también hay serafines. Bueno, esos son otros y tienen otra función. No vamos a verla. Estamos hablando de los querubines. Y ellos tenían 2 alas y 2 alas. Una protección total. Entonces, es importante que comprendamos que esto nos habla a nosotros del sacrificio de Cristo en la cruz para la redención de nuestro pecado. La razón por la cual había querubines en la cortina a causa del acto traidor, escuche esto, es la cortina que está más cerca del lugar santo y del lugar santísimo. Cubría a ambos. Es la cortina que estaba más cerca a la presencia de Dios. Esta cortina no solamente representaba las distintas facetas de la persona de Cristo, que ya conocemos a través de los colores que mencionamos, sino que habla de una protección especial del carro de fuego de Dios a la presencia. Escuche bien esto. Lo más preciado que usted y yo portamos es la presencia
de Dios. Y esta cortina nos habla de que Dios ha puesto a través de Jesucristo en nosotros una cobertura para que Satanás no pueda tocar aquello que Dios ha puesto en ti. Si Satanás hace lo que quiere con una persona, con un cristiano, déjeme decirle, tenga mucho cuidado porque ese no es realmente un buen cristiano. Porque Satanás no puede tocar lo que tiene cobertura de querubín. No sé si me doy a entender. No es que usted tiene un querubín a la par, o sea, no me entienda eso, que usted anda con un querubín. No es que usted anda con un querubín, no. Estoy hablando de la cobertura de Dios a lo santo que usted tiene. Vea, mi hermano, a usted el diablo le puede tocar así como a Job. La plata, los hijos, la esposa, el trabajo, la casa, le puede tocar lo que sea, pero no le puede tocar la vida. ¿De qué habla la presencia de Dios? De la vida. Aquí podemos ver un ejemplo de la vida de Job. Le dice Dios a Satanás: ¿no has mirado a Job, mi siervo, perfecto, cómo me honra, etcétera, etcétera? Y le dice Satanás a Dios: ¿teme Job a Dios en balde? O sea, porque sí, si tú tienes cobertura sobre él. ¿Qué le dice Dios? Quítele las coberturas, quítaselas todas. Y le quitó 1, 2, 3, pero la última cobertura, la que guarda su vida, la cobertura de azul, rojo, púrpura, carmesí y querubines, esa no, porque le dijo: no tocará su vida. El diablo te puede quitar 3 coberturas, pero no te podrá quitar la cobertura del amado sobre tu vida. Tú tienes un sello de Dios sobre tu vida. Cuando tú has hecho una decisión clara delante de Dios, tú tienes un sello sobre tu vida que nadie te puede quitar, que nadie te puede arrebatar. Mi hermano, usted se puede quedar sin la piel de tejón, le pueden quitar las pieles de carnero, le pueden quitar el pelo de cabra, pero no le van a quitar la protección directa del Señor, porque esa mano está sobre cada uno de nosotros. Y sobre Job fue quitado todo, pero su vida fue guardada en Dios. Ahora, esto sí tiene que quedar muy claro: es la vida guardada para aquellos que aman a Dios. Aquí no hay fingimientos. Escúcheme bien, ya estoy cerrando el tema. Hoy es un poco más corto porque quería concentrarme únicamente en esto de las coberturas. No hay manera de que nosotros podamos burlar a Dios. Dice la palabra que Dios no puede ser burlado, no puede ser engañado. Nosotros podemos manifestar a las personas una apariencia, que la gente vea en nosotros pues que somos buenos cristianos, que somos espirituales. Es más, nosotros podemos hasta engañar a la gente creyendo que estamos llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo? Pues hablando en lenguas, hasta sanando enfermos, haciendo milagros. ¿Sí? Dice la palabra que en los postreros tiempos personas harán eso y dirán: en tu nombre hicimos todas esas cosas. Y el Señor dice: pero yo no sé quiénes son ustedes. ¿Okay? Puede haber gente que hoy haga milagros, puede haber gente que predique maravillosamente lindo y usted siente el poder de Dios y usted siente muchas cosas, mi hermano, pero a Dios no lo engaña nadie, y a Satanás tampoco. Satanás sabe quiénes son sus hijos y Dios sabe quiénes son los suyos. Ponga atención a eso. A veces nosotros pensamos que le podemos jugar la vuelta a Dios, y por eso justificamos muchas de nuestras acciones, justificamos muchas de las cosas que hacemos, y se nos olvida que nosotros no somos nuestros, somos del Señor. Y esto de las coberturas nos muestra hoy una forma un poquito más clara de lo que estamos y de lo que debemos entender. Nosotros
Vivimos bajo la cobertura del Omnipotente. Dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Está hablando de cobertura. A ti te puede dejar padre, te puede dejar madre, te pueden dejar hermanos, te puede dejar de hablar el pastor, te puede dejar, todo el mundo te puede dejar, pero Dios no te puede dejar, porque si tú eres su hijo y estás bajo la sombra del Señor, cielo y tierra pasarán, pero el Señor estará siempre ahí contigo. Pero el Señor sabe quiénes son suyos y sabe quiénes no. Vamos a ver, Jesús siempre supo que había un Judas. Jesús no quedó así como, ¿cómo? ¿Judas? Ay, yo ni por aquí me pasaba. Desde el principio, cuando Él lo elige, ya sabe que ese es Judas y ya sabe lo que va a hacer. Porque nosotros no podemos engañar al Señor. Aquí no aplica eso de que el que peca y reza empata. Aquí no existen esas cosas, no hay posibilidades de eso. Dios sabe quién es suyo y Dios sabe quién no lo es. Por eso dice la palabra, en los últimos días, el que peca, peque más. Y el que no peca, sosténgase. Amárrese duro. Siga creyéndole a Dios. Recuerda el mensaje de la Odisea. Tienes cara de que vives, dices que estás vivo, dices que estás volando y no eres nada más que un infeliz, dice la palabra. ¿Por qué? Porque no es lo que yo le muestro a la gente que soy. ¿Sabe qué es lo que pasa con el cristiano de mentiras? Que no tiene piel de tejón por fuera. Se hace una cobertura ficticia por fuera, que se llama legalismo, religiosidad. ¿Qué ve la gente? No ven a Cristo, ven su religión. Acciones que ellos hacen para evitar que la gente vea lo que hay dentro. Si tú no puedes ver a Cristo en alguien, ¿qué estás viendo? Si no puedes ver la obra de Cristo en alguien, ¿qué estás mirando en esa persona? ¿Alguien que vive de pecado en pecado? ¿Alguien que vive la vida como quiere? ¿Alguien que interpreta la escritura de acuerdo a sus propias emociones? Se hizo una cobertura, la cobertura de la religión. ¿Y quién hizo esa cobertura? ¿La hizo Cristo? No, esa cobertura, ¿quién la hizo? Eso es un invento de Satanás. Y no porque él puede inventar, sino porque él pervierte lo que está hecho. Es decir, la gente religiosa, y escuche esto porque mire, esto puede calar muy profundo. La gente religiosa, la gente que finge estar bien con Dios, estar cerca de Dios, pero en su corazón ellos saben que no están cerca. Cada uno sabrá, no podemos juzgar a nadie, cada uno sabrá. Pero el religioso promedio no tiene relación con Dios porque no está interesado en Dios, no está interesado en tener un cambio en su vida, un cambio en su ser interior, no está interesado en que Cristo reine en su vida. Se genera una cobertura él mismo. Hojas de higuera pone sobre sí. Acciones, obras. ¿Qué dice la escritura sobre las hojas? Cuando sean probadas tus obras, dice, algunos las tienen hechas de hojarasca, madera. ¿Me doy a entender? ¿Qué es hojarasca? Hojas secas. El religioso tiene por tendencia no estar cerca de Dios, sino cerca de los compromisos con su corazón, lo que mi corazón dicte. Pero entonces me pongo una mampara de religioso para que la gente no vea quién soy, sino quién pretendo ser. Era lo que hacía el fariseo. Era tanta la vestidura que tenía que la gente no ponía atención a lo que él era. Hay muchos cristianos que hoy, mi hermano, usted los oye y alardean mucho de quiénes son. Y Dios me habló, y yo tuve un sueño, y yo tuve lo otro. Escuchen, Dios se manifiesta de todas las formas. Estoy hablando de personas bañadas en religiosidad. Porque a veces hablamos del religioso, mi amado, de la acera del frente, el de la iglesia tradicional.
el que adora ídolos y todo el asunto. No, el que va a las fiestas patronales, no, eso no. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que religioso es toda aquella persona que está casado con su propia forma de pensar y de ver a Dios y que no está alineado a la Escritura. Y religiones hay una por cada persona nacida en el mundo, si usted lo quiere ver así. Cada uno tiene su propia religión. ¿Por qué se dan las divisiones en las iglesias? En muchas ocasiones. Porque a alguien se le ocurrió decir que no es como el líder dice y entonces se va y se hace su propia religión. No existe en el mundo mayor división de la iglesia que en la iglesia evangélica. Ve qué interesante. El hinduismo es una de las iglesias, de las religiones que tiene mayor cantidad de ídolos. Pero es una misma forma de pensamiento. Puede tener todos los ídolos que quiera, pero es una misma forma de pensamiento. El cristianismo no, mi hermano. El cristiano evangélico, unos son asambleas de Dios, piensan distinto que los metodistas, piensan distinto que los bautistas, piensan distinto que los adventistas, piensan distinto que y el pastor de aquí piensa distinto del otro, y como yo me salí de esa iglesia, es que yo ya no pienso como piensa ese pastor, yo pienso diferente. ¿Me doy a entender? Una división constante. ¿Por qué, mi amado? Porque no estamos amarrados en Dios, estamos abrazados de la religión. Si la gente no puede ver a Dios en ti, si no puede ver a Dios en mí, y si no quiero que vean a Dios en mí porque eso me obliga a vivir un estilo de vida distinto al que llevo hasta hoy, invento la religión. Y la religión justifica el no poder estar cerca de Dios. La religión es una oda a la humanidad, a la incapacidad de ser como Dios. La religión dice, nadie puede ser como Dios. ¿Ha escuchado usted eso? Nadie puede ser como Dios. Dios es demasiado santo para nosotros ser como Dios. ¿Y qué dijo Cristo? ¿Qué dijo Dios? Sean santos como yo soy santo. Pero la religión dice no podemos ser santos. Entonces, ¿qué hace la gente? Se acomoda a la religión. Claro, es más fácil la religión. ¿Por qué? Porque si yo me invento mi religión, yo invento las reglas. Y si yo invento las reglas, yo soy el que digo que está bien y que está mal. No me sujeto a nada. ¿Por qué? Porque soy débil, porque no tengo fuerzas, porque me cuesta mucho, porque por cualquier cosa. Es que mi papá, es que mi mamá, es que el otro, fulano, sutano, mengano, perencejo, el otro, aquí, allá. El traidor, todos son culpables, excepto yo. Yo no tengo la culpa, yo soy víctima de las circunstancias. O sea, Señor, si tú no hubieras creado a Satanás, no tendríamos esta conversación hoy. ¿Me explico? La religión es la cobertura que yo me invento para que la gente no vea que Dios no está en mí. Dice la palabra, por su fruto ¿y de dónde nace el fruto en el árbol? Pongámonos medio botánicos. ¿De dónde nace el fruto en el árbol? Ahorita me dice, de las ramas. ¿Ah? De adentro. Un árbol de jocotes. ¿Qué es que se le pegan los jocotes así de la noche a la mañana? ¿De dónde salen los jocotes de un árbol de jocotes? Comienzan a brotar de adentro, ¿cierto? Primero hay una flor. ¿De dónde estaba la flor? Dentro del árbol. Comienza a salir, brota una flor, se cae la flor. Dentro de la flor, ¿qué había? Un jocotito, un fruto. Comienza a brotar hasta que ya está listo. Me explico, un ciclo. Todo viene de adentro. Dios no se equivoca, todo viene de adentro.
Todo viene de adentro, mis amados. Tarde o temprano, la hojarasca llamada religión se cae. ¿Usted sabe por qué la religión no se lleva con lo profético? Porque lo profético es el fuego de Dios. Lo profético es fuego. Legítimo, lo profético legítimo es fuego. Y cuando ese fuego empieza a arder, los religiosos salen corriendo, mi hermano. Cuando ese fuego empieza a arder, cuando Dios comienza a activarse, cuando Dios empieza a moverse, ¿qué hacen los religiosos? Ay, es que a mí no me gustan los cultos así. Ay, es que yo no puedo con eso. Eso que la gente, que en la alabanza la gente salta y, ay, no, a Dios hay que tener reverencia. Ay, es que eso, que en la adoración que la gente canta duro y no. Yo le canto a Dios con mi mente. El religioso. ¿Me explico? Lo profético nunca calza con la religión. Por eso la religión quiere acabar con lo profético. Pero estoy hablando de lo profético real de la palabra, ¿sí? No lo profético flautico que anda por ahí en la calle, no. Lo profético de Dios real, lo genuino, lo auténtico. El fuego del don de Dios. Escuche, lo que Pablo dice es claro. Aviva, resucita, nos enseñó la profeta de casa. El fuego del don de Dios, que está ¿dónde? ¿Dónde? Adentro. ¿Por qué la madera del altar no se quemaba? Recapitulemos un momento. ¿Por qué la madera del altar no se quemaba? Recuerde que el altar era donde se prendía fuego y se levantaba el holocausto, ¿verdad? ¿Por qué la madera del altar no se quemaba? Use la lógica, es súper fácil. Esta no se ocupa ser profeta para entenderla. No, pero no se hablen ustedes, yo quiero oírlos yo. No me mande un fax, ya no se usan. ¿Por qué no se quemaba la madera en el altar? Vea, estoy a punto de comprar unos Paco y Lola para el próximo miércoles. Porque estaba cubierta. Ah, sí, claro, y ve, yo sabía, yo le dije. Estaba cubierta. Había algo que lo forraba. ¿Me explico? En el altar, ¿qué era? La justicia de Dios. ¿Por qué no se quema nuestra humanidad delante de la presencia de Dios? Por su justicia. Porque Cristo nos cubre. Esa es la razón. ¿Qué debe ser nuestra cobertura? No la religión. Debe ser Cristo. Cristo es nuestra cobertura. Cada cortina nos habla de Cristo. Cristo es el que nos cubre. Cristo es el que nos cubre. Debemos estar revestidos de Cristo. Donde usted camine tiene que estar Cristo. Donde usted vaya tiene que estar Cristo. En su trabajo tiene que estar Cristo. En tu casa, en todo lugar donde estés, tiene que estar Cristo. Tienes que reflejar a Cristo. Aún en el estadio tienes que reflejar a Cristo. Si todo el mundo le grita al árbitro, usted no. Usted lo bendice. Aunque no lo sienta. Tú bendices. Pero tenemos que sacarnos la religión. Mire, si hay algo, ¿y sabe cuál es el problema con la religión? Que la religión no me deja ver la religión que llevo. Es una negación en la que yo caigo. ¿Por qué? Porque la religión tiene una característica. La religión viene de la mano con el espíritu de estupor. Y el espíritu de estupor es un espíritu ciego y sordo. No permite ver y no permite oír.
lo que Dios tiene que mostrarme. Entonces, como yo soy un religioso, no escucho a Dios y no veo a Dios, porque yo creo que estoy viendo a Dios y escuchando a Dios a través de la religión. Y entonces estoy atado. Y yo creo que la forma correcta es la forma que yo aprendí. No, es la forma que Dios me enseña en la palabra. El religioso defiende más la forma en la que aprendió a hacer las cosas que lo que la Biblia dice cómo se deben hacer las cosas. Porque usted después confronta al religioso con la escritura y el religioso le dice a usted: sí, yo sé, pero es que a mí me enseñaron. Y lo perdimos. Porque camina por lo que aprendió de los hombres. Porque el religioso, y esta es otra interesante, muy pocos, diría que muchísimos más bien, religiosos, ni siquiera tienen una correcta lectura de la Biblia. Porque la Biblia no se lee, la Biblia se estudia. Si usted es de los que leen la Biblia y no la estudian, mi hermano, vaya soltando la religión. Hay gente que lee la Biblia porque tengo que leer la Biblia. Y por eso la lee. Y sí, porque tengo que leer la Biblia. No. Yo le hago una pregunta. ¿Dónde dice la Biblia que usted tiene que leer la Biblia? O cambiémoslo entonces, según los criterios de la palabra. La palabra Biblia en la Biblia no existe. ¿Dónde dice la Escritura que usted debe leer la Escritura? Escudriñar. Escudriñar no es leer. ¿Qué es escudriñar? Entre. Porque leer, yo leo lo que yo quiero leer. Lo que no quiero no lo leo. Ajá. Las enseñarás, las atarás tu mano en tu frente y demás. Pero, ¿dónde debe estar la palabra? ¿En un libro o en el corazón? En el corazón. Lea la Biblia usted en el corazón. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Dice. Con guardar, no leer la palabra. Lámpara es a mis pies y lumbrera. No dice que la lea, dice que la use. ¿Me estoy dando a entender? ¿Qué hace el religioso? Lee la Biblia. Mi hermano, hay gente que lee la Biblia 1000 veces. Y qué dicha que la leyeron, pero no cambian de su forma de ser. Guardaré tu ley en mi corazón. Mi hermano, si usted quiere ser un religioso de hueso colorado, usted puede serlo. Pero no puede decirle al Señor que usted no sabía, porque ya usted sabe de qué se trata un religioso. Un religioso es una persona que vive una espiritualidad fingida. El religioso ayuna. El religioso ora. El religioso lee la Biblia. El religioso va a la iglesia, levanta las manos y hasta cae para atrás. Y puede tener más bonitas lenguas que usted y que yo. Y de vez en cuando hasta puede soltarse la lengua y decir: así dice el Señor. Todo eso puede hacer un religioso. Pero si esa persona en los frutos de su vida no muestra a Cristo, es falso. Por más Biblia que diga que lea. Tiene que haber un cambio, tiene que haber una transformación. De lo contrario es una falsedad. Es una mentira. Es una vestidura inventada. Son hojas de lo que está cubierto. ¿Sí? Entonces, vea qué interesante. Las coberturas. Cierro con esto. Las coberturas las hace Dios. Dios dice de qué es la cobertura. No soy yo.
Dios le dijo a Moisés, harás coberturas así y así y así. No me cambie nada y no me ponga nada. ¿Sabes lo que le pasó a Adán? No me cambie nada. Porque todo lo que Dios pone sobre nosotros tiene un sentido. Y nosotros debemos ser cubiertos de Jesucristo. Hay gente que se anda cubriendo de la sangre de Cristo. Cúbrase con la sangre de Cristo. ¿Puede cubrirse? Ya, pero ya, en este momento, cúbrase con la sangre de Cristo. ¿Dónde está la sangre de Cristo? Que es que anda ahí en el aire. Miren, estoy hablándole a religiosos. Algún religioso va a estar oyendo esto y va a decir, pero es que yo me cubro con la sangre de Cristo. No sea tan hipócrita. Eso no es cierto. Nos inventamos coberturas, mi hermano, nos inventamos coberturas. Es que la sangre de Cristo, nos volvemos místicos. Místicos. La sangre de Cristo no es para cubrirme, es para redimirme. Y ya me redimió. Y la sangre de Cristo no anda flotando por ahí. La sangre preciosa, maravillosa de Cristo está en el santuario que está en el cielo. Ahí está esa sangre maravillosa, preciosa, que cumplió su propósito. Yo no me cubro con la sangre de Cristo. En vez de cubrirme con la sangre de Cristo, debería estar dejando de ser tan religioso. Qué interesante que es esto, ¿verdad? Qué fuerte que es esto. Nos inventamos coberturas. Así nomás, así de fácil. Yo me cubro con la sangre de Cristo y seguimos haciendo el mismo pecado de toda la vida. El pecado, ¿qué es? Inmundicia, ¿cierto? Si el pecado tuviera un olor físico, un olor, ¿a qué cree usted que olería el pecado? Dice el apóstol Pablo, quítese de vosotros toda inmundicia. Ok. Una inmundicia, ¿tiene olor? Huele. Ok. Si el pecado oliera, ¿a qué oleríamos usted y yo hoy? No sé. No se maten solos. Si el pecado oliera, ¿podríamos estar juntos todos en un mismo espacio? La gracia de Dios está sobre nosotros, que siendo pecadores, Dios no nos expone, no nos exhibe para destrucción. Nos ama tanto que en su gracia nos dice todos los días, vuélvete a mí, soy tu perdón, vuélvete a mí, te doy la oportunidad de ponerte a cuentas. Pero llegará el momento donde esa gracia ya no estará y las obras serán manifiestas y oleremos a lo que tengamos que oler. Olor fragante, dice la palabra. Dice la escritura de Jesús que Él es el lirio de los valles, la rosa de Sarón, el aroma más puro. Cuando Jesús estaba para ser entregado, dice que una mujer llega y quiebra un alabastro, nardo puro puso sobre sus pies y el aposento se llenó de un aroma. Y no era inmundicia, era nardo puro lo que olía. Dentro del santuario, incienso fragante de obra del perfumador, y nadie podía hacer un perfume como ese, solo era para Dios. La presencia huele. Oiga esto, la presencia de Dios huele. ¿A qué hueles tú cuando no estás en la iglesia? Eso es algo que el religioso
no puede hacer. Porque el olor de Dios nadie lo puede imitar. No hay engaño sobre eso. O hueles a Dios o hueles a otro Dios. Amén. Creo que este estudio del santuario nos ha llevado a un punto de conexión con Dios y nos ha llevado a entender muchas cosas. Tenemos que agarrar esto en serio. Y Dios nos está haciendo un reto todos los días. Ponte a cuentas conmigo. Ponte a cuentas. Yo solo soy un medio, solo soy un vaso. Solamente transmito un mensaje. Pero Dios sabe por qué ese mensaje está llegando ahí. Medítelo. Con el Señor a solas. Padre, ¿cuál es mi cobertura? ¿Cómo estoy yo delante del Señor? Porque Dios viene por una iglesia pura y sin mancha. Esa es la iglesia por la cual Él viene. Amén. Padre amado, gracias por una noche más de estudio, una noche más de enseñanza, una noche más donde venimos a ser llenos y hemos sido llenos de tu revelación. Gracias, amado Dios, porque hoy hemos aprendido cosas maravillosas y hemos sido retados como todos estos días atrás. Pero también nos vamos con una esperanza en el corazón. Todavía hay tiempo. Podemos tomar decisiones. No es tarde. No hemos perdido nada, Señor. Dice un refrán que mientras haya vida hay esperanza. Señor, mientras tú sigas abriendo nuestros ojos, todavía tenemos la oportunidad de hacer las cosas bien. Guárdanos en ti, Señor, bajo la sombra del Omnipotente, para que podamos ser en el día del juicio justificados delante de ti por esa sangre que derramaste, la sangre de la redención que derramaste en la cruz del Calvario. Queremos hacer las cosas bien. Queremos activarnos en ti. Queremos ir cada día más y más profundo en la Escritura para aprender a ser más como eres tú. Gracias por esta noche. En el nombre de Jesús.